Ahora el punto 4 del artículo, donde de nuevo en nuestro esquema general ya tenemos el punto 1, el 2 desarrollados. La visión basada en recursos ya lo hicimos, el comportamiento, la aproximación comportamental también, ya hicimos cibernética. Ahora vamos a entrar a ver la teoría de la agencia y los costos de la transacción en las prácticas de recursos humanos para desarrollar habilidades y conocimientos y comportamientos. Aquí de nuevo otro mapa conceptual de este punto de la lectura. Y ahora tenemos, de acuerdo a nuestro marco, donde se encuentra el punto que vamos a discutir, y la teoría de agencia y costos de transacción. Nos dice que eh, los recursos humanos, la administración de los recursos humanos, cumple una función de exploración de transacción, que es el control del comportamiento del empleado según Gons del año 64. Para desarrollar este control del comportamiento del empleado se requiere el aplicar la agencia de los costos de transacción. La agencia de los costos de transacción examina los problemas generados por los intercambios de las personas, analizados desde el punto de vista de las finanzas y la economía. La agencia de los costos de transacción examina los problemas generados por los intercambios de las personas de acuerdo a lo que nos dice las finanzas y la economía. Esta teoría de los costos de transacción busca identificar factores del entorno que se encuentran relacionados con los recursos humanos, explica cómo las organizaciones internalizan las transacciones y cómo las transacciones están asociadas con la reducción de costos y relacionados con y cómo se relacionan entre sí otras transacciones. Esta teoría de los costos de transacciones identifica la racionalidad, el principio de racionalidad y oportunismo. Dos factores humanos se presentan como el mayor obstáculo para el intercambio humano. Cuando la relación es con el entorno, la incertidumbre del intercambio y el número de intercambios, se incurren en costos de transacción de la agencia, que deben de ser emparejados, o sea, hay una gran incertidumbre y deben emparejarse con una racionalidad con esa incertidumbre. Este emparejamiento, que normalmente siempre se está estableciendo entre la incertidumbre y la racionalidad, es muy costosa y que es imposible identificar con cada contingencia que ocurre en un negocio. Por esa razón, siempre aparecerá, para evitar este costo, el oportunismo, identificado como inofensivo, pero que genera mucha competitividad. Esto también es muy costoso y es imposible de identificar. De nuevo, la racionalidad y el oportunismo que está dentro de la agencia de los costos de transacción nos dice que siempre en los factores humanos, en los intercambios humanos, ocurren dos elementos dentro de esas relaciones. Ocurren la incertidumbre y ocurre la racionalidad de esa incertidumbre, que es muy costosa. Y el segundo elemento que tenemos que trabajar en esa agencia de los costos de transacción es el oportunismo. El oportunismo, o cómo desarrollar el oportunismo en los recursos humanos, es muy costoso y también es muy difícil de identificar porque también tiene igual cantidad de variables. La racionalidad, según Simon en el 57, se refiere al hecho que las personas son sujetos de proceso de información ilimitado, con procesos de información limitadas. Por eso es que la racionalidad del oportunismo se vuelve más costosa en la medida en que yo levanto estos límites. Para levantar estos límites tengo que incurrir en mayores costos, y si yo incurro en mayores costos para levantar estos límites, quiere decir que van a tener un mayor proceso de información, y al tener mayor información asumimos o creemos que van a poder emparejar la racionalidad con la incertidumbre y tener mejores elementos para el oportunismo. Y por otro lado, el oportunismo se refiere al hecho que la gente seguirá sus autointereses y astucia para conseguir sus propios objetivos, según Williamson en el 75. Está muy fundamentado en algo muy interno. Sobre todo esta palabra astucia me parece, vista desde la teoría, una puerta que abre a unas consideraciones de muchísimo más alcance subjetivo. Y como siempre,
aparecerá el principio personal de la búsqueda de sus objetivos propios. Por otra parte, esto es lo correspondiente a la teoría de los costos de la transacción, que esos costos de transacción siempre van a estar unidos con la racionalidad y el oportunismo. De otra parte, tenemos los costos de la transacción asociados con la negociación, la capacitación y la evaluación de los individuos. Estos tres elementos lo que hacen es reforzar el intercambio entre las partes para hacerlo más eficientes. Los costos se incrementan en la medida en que una agencia requiere de otra unos servicios, pero que normalmente siempre habrá un proceso de incertidumbre entre ambos. Ambos tienen intereses propios. El costo de la agencia está asociado a establecer esos contratos eficientes entre las partes que van a alinear esos intereses propios en común y van a eliminar o bajar esa incertidumbre en esas partes. De aquí nos llegamos a los costos incrementales, que es la tendencia a internalizar las transacciones a través de la organización. Yo siempre busco agencias, siempre busco servicios, siempre estoy buscando otros elementos que me permitan disminuir esa incertidumbre y mejorar mucho más los elementos los objetivos que debo de cumplir dentro de la organización, pero estos costos siempre los voy a involucrar dentro de la organización. De otra parte, los costos burocráticos son los costos de la transacción asociados a una jerarquía de recursos humanos y siempre estarán asociados al seguimiento de la evaluación a estos recursos humanos transados o mediados por las relaciones con la autoridad. Cuando yo estoy mediado por la autoridad, requiero generar habilidades para poder establecer mejor relación en medio de esa autoridad. Tengo que tener en cuenta el costo para disponer de esa habilidad para el manejo de la autoridad, para monitorear y evaluar, para evitar la incertidumbre y para asegurar los intercambios con unos criterios preestablecidos. Los costos de transacción tienen unos costos de agencia, tienen unos costos burocráticos y explica cómo se desarrolla el control en la organización y que implica el diseño de prácticas de recursos humanos. El control de la organización se establece a través de la generación de incentivos para cada responsabilidad, confiar los unos con los otros. También se crea este control dentro de una racionalidad teórica para la práctica de los recursos humanos, integrando variables, individuos y grupos y contribuyendo a la generación, al rendimiento grupal, agregando comportamientos y talentos. De esta manera queda explicado la teoría de la agencia y de los costos de transacción. La agencia identifica la agencia y los costos de transacción. Por un lado, los costos de transacción identifica el intercambio entre la racionalidad y el oportunismo, cómo establecer una mejor emparejamiento entre la incertidumbre que tiene cada una de ellas, la racionalidad al hecho que las personas son sujetos con información limitada y el oportunismo al hecho que la gente seguirá sus autointereses y astucia para conseguir sus objetivos propios. Y por otro lado, el costo de la transacción está relacionado con la agencia para buscar otros con quien poder desarrollar intercambios, con los costos burocráticos, que son los individuos transados por la autoridad, y para generar un control en la organización a través de las prácticas de recursos humanos, siendo un elemento principal la generación de incentivos para establecer responsabilidad, confianza y trabajo grupal agregado.